Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Estos versos del poeta Gabriel Celaya son la apertura al tema de esta emisión de Días de Radio. Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día de Maestros y Maestras. Un día para reconocer, agradecer, para analizar aspectos de la educación y del oficio de la enseñanza, para mirar lo que tenemos y lo que nos falta, para pensar en las búsquedas y anhelos de cambiar el mundo a través de la educación. Empezamos con una nota de Radiónica en su programa En Voz Alta, una reseña sobre el origen de este día. En el año 1915, en un congreso de educadores en Paraguay, se decidió establecer el Día del Maestro el 30 de abril, cerca del Día del Trabajador. Sin embargo, se decidió que cada país lo celebrara en la fecha que decidiera. En Colombia se celebra el 15 de mayo porque fue el día que el Papa Pío XII proclamó a Juan Bautista de la Salle como patrón universal de todos los educadores. San Juan Bautista nació en Francia el 30 de abril de 1651 y durante su vida se dedicó al sacerdocio y la pedagogía. Precisamente en ese trabajo fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En Colombia esta fecha sirve no solo para honrar a la profesión de educador, sino para recordar las luchas y dificultades por las que ha tenido que pasar este gremio en Colombia. Durante la pandemia de la COVID-19 se hizo común buscar alternativas para llegar a millones de estudiantes que estaban por fuera de la escuela. Una de esas formas de educar fue la radio. Antes, entre 1947 y 1994, este también fue un medio esencial para compartir el saber. Durante este periodo, los campos de Colombia fueron escenario de una revolución cultural sin precedentes. Una que por arenga gritó: la educación nos hace libres, y que puso en marcha un modelo multimedia de educación fundamental integral, con el cual se modificó de manera directa la vida de más de 4 millones de personas. De Canal 13, en su programa Cronografía, tomamos el capítulo dedicado a esta revolución cultural que fue Radio Sutatensa. Radio Sutatensa. A finales de la década de los años 40, justo después del Bogotazo, ocasionado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, la violencia en Colombia se agudizó y se convirtió en noticia en todos los rincones del país. En el municipio de Sutatensa, ubicado al sur del departamento de Boyacá sobre la cordillera oriental, el padre José Joaquín Salcedo, siendo testigo de la crisis campesina que la ola de violencia estaba dejando, quiso iniciar un proyecto de educación que, además de bajar los índices de analfabetismo, también diera una semilla de paz en aquellos lugares donde la voz oficial no alcanzaba a llegar. En octubre de 1949 nació Radio Sutatensa, una emisora emitida desde la parroquia de Sutatensa que tenía como objetivo principal la creación de espacios educativos dirigidos principalmente a los campesinos de la región. En su inicio, desde la emisora se impartían clases de español, matemáticas y conocimientos básicos. La primera locutora fue María del Rosario Lesaca, una mujer pedagoga ya pensionada, y fue a hacer unos programas de enseñanzas de cosas generales para los campesinos. A través de los institutos de formación campesina de la ACPO, se formaron más de 20.000 campesinos que en su mayoría fueron mujeres, lo que sentó un precedente importante en cuanto al acceso educativo de las mujeres campesinas en Colombia. Se inventó el nombre del auxiliar inmediato y esto creo yo que fue el descubrimiento que se hizo para que existiera esa organización denominada Escuelas Radiofónicas en el Mundo, pero que era un centro cultural.
El recibimiento de esta iniciativa por parte de los campesinos fue tan positiva que 15 años después de creada, la radio Sutatensa ya se transmitía 19 horas al día y tenía centros de emisión en 5 importantes puntos del país: Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y una en Magangué, cubriendo buena parte del territorio nacional. Y al principio la gente creyó que eran solamente para alfabetizar, o sea, para enseñar a leer y escribir y a contar, cuando la idea era global, era integral, era enseñar a vivir. La programación de la emisora contaba con programas en temas de alfabeto, número, salud, economía, trabajo y espiritualidad. La emisora también contaba con cursos separados de conocimientos más amplios como conservación del suelo, mejoramiento de la vivienda, salud preventiva, nutrición, recreación y procreación responsable. Padre Salcedo tenía una imaginación extraordinaria y una visión fantástica. Él volaba un poco más alto que el resto de gente y veía a mayor distancia. La censura de algunos sectores de la Iglesia y de ciertos partidos políticos, sumados a las dificultades económicas desencadenadas por la competencia con la radio comercial y su baja audiencia, llevó a que en 1994 Radio Sutatensa fuera clausurada y luego comprada por otra cadena radial más grande. Radio Sutatensa fue un elemento básico muy importante de comunicación para el desarrollo, para la paz, para el mejoramiento. Durante sus 45 años de trabajo, la emisora logró que cerca de 8 millones de campesinos colombianos se acercaran a la lectura y la escritura, mejoraran sus condiciones de vida y encontraran en la radio un reflejo de ellos mismos y del mundo en el que vivían. Radio Sutatensa fue un ejemplo vivo de que la educación era y sigue siendo una de las herramientas más eficaces contra la desigualdad y la violencia. Un libro por huevo. Era un alimento espiritual por un alimento físico. Un libro por un huevo era la campaña en la que a cambio de un huevo, los campesinos recibían un libro. ¿Cómo es el reto de enseñar a la población en condición de discapacidad? Nos acercamos a la historia de Ana María Martín a través de una nota de Radio Nacional de Colombia, una joven sorda oralizada que decidió dedicarse a la enseñanza de música a niños y niñas con su misma condición, luego de haber atravesado las dificultades de la falta de inclusión en la educación. ¿Qué es lo que más me gusta de ser docente? Creo que lo que más me gusta es el impacto que podemos generar en la sociedad. El ser docente significa estar inmersos en el contexto y en la realidad social de un país. Docente ya viene más o menos desde los 3 años. Hace 3 años más o menos llevo en esta profesión. Soy docente de primera infancia y también trabajo con población diversa, en este caso la comunidad sorda a la cual pertenezco. Yo me identifico como persona sorda. Llevo más o menos alrededor de 2 años en este proceso de trabajo, buscando integrar las dos comunidades, tanto la comunidad oyente como la comunidad sorda, bajo el pretexto del arte, en mi caso la música. Mis primeros pinitos dando enseñanza fue con un instituto que se llamaba el Instituto de la Sabiduría. Allí había niños sordos. Desde ahí inició todo mi proyecto pedagógico y profesional, desde ver cómo sensibilizar a los niños sordos alrededor de la música. Entonces yo tenía que hacerme preguntas, tenía que buscar las formas para que tanto en el aula como el niño sordo como el niño oyente sintieran la música y fuera un escenario de igualdad. Yo encontré muchas barreras en mi aprendizaje musical, pues porque no está pensada la música para personas sordas, ¿sí? No hay rutas metodológicas pedagógicas para llevar a personas sordas a ser músicos profesionales. Allí conocí a una docente interesada en mi proceso, que es la maestra cubana Gloria Casas, y ella dijo, vamos a buscar, no sabemos cuál es la ruta, pero vamos a encontrar un camino juntas para que tú cantes. Y en esa labor pedagógica de las dos fue que yo empecé a desarrollar memoria muscular, empecé a desarrollar memoria en el tacto para poder discriminar vibración de armonía, de ritmo. Y eso fue durante muchos años un proceso pedagógico que llamamos las dos. Creo que lo que más me gusta es el impacto que podemos generar en la sociedad.
las transformaciones sociales que podemos generar. Sí, digamos que el ser docente significa estar inmersos en el contexto y en la realidad social de un país, que puedan impactar a las generaciones venideras. Uno siembra una semilla en cada estudiante al cual reciben un aula para que de esa semilla surja algo magnífico, surja un proyecto de vida que pueda beneficiar a la sociedad. Mi mayor sueño como docente es generar transformaciones sociales desde los pequeños cambios. Mi sueño más grande es poder llegar a un aula y generarle preguntas a mis estudiantes, generarle más respuestas, dudas sobre su realidad y su contexto, dudas sobre su relación con los demás, dudas sobre su propio desarrollo personal y dejar sembrarles esas dudas a ellos para que ellos mismos a lo largo de su vida resuelvan esas preguntas. Yo soy docente porque en algún momento tuve un docente que impartió sus saberes y me impactó de manera positiva y me motivó a generar estos cambios en la sociedad. Muchas de las nuevas generaciones, los nuevos pensamientos que están naciendo son gracias a ustedes, a los maestros que con su sabiduría nos han guiado por este camino. Irene Vallejo es una reconocida escritora española que con El infinito en un junco recreó la historia del libro en el mundo occidental. En sus columnas hace gala de un profundo conocimiento de las tradiciones griega y romana. En esta columna para el diario Milenio nos presenta una reflexión sobre la palabra magis, maestro, maestra, su etimología y su relevancia en la sociedad. Aprendemos la lengua materna siendo muy pequeños, recién llegados al mundo. Sin embargo, las palabras que empezamos a decir con torpe lengua de trapo son muy antiguas, algunas milenarias. Nosotros estrenamos la vida y los nombres de las cosas, pero el idioma tiene una larga historia. Si nos detenemos un instante para interrogar a las etimologías, descubrimos significados asombrosos que nos interpelan desde el pasado. Al indagar el origen del término ministro, topamos con una de esas sorpresas. Deriva del latín minus, es decir, menos. El ministro, según nuestros antepasados, es quien se ocupa de las minucias, o sea, de administrar asuntos más bien incordiantes que esenciales. En cambio, lo fundamental, lo que realmente importa, lo más en latín magis, es la tarea del magister, del maestro. Esta es la antigua idea plasmada en las palabras que sin saberlo utilizamos hoy. Hace algo más grande quien se dedica a enseñar que quien gobierna. La voz del pasado nos dice que la educación es, más que ningún otro oficio, el territorio donde soñamos y creamos el futuro. Una profesión que merece gratitud, no solo en latín, sino en todos los idiomas. Quizá convenga repensar nuestras nuevas ideas. ¿Qué valoramos más como sociedad a quienes encumbramos? Las etimologías responden. Pasar de un ministerio a la escuela supone un ascenso. Irene Vallejo, en Milenio Opinión. María Dolores Grueso, Lola, es una maestra del Cauca, creadora de un modelo educativo en el que la cultura afro está al servicio de la cotidianidad de sus estudiantes. Es una poeta que constantemente improvisa versos para explicar la vida, para enseñar desde matemáticas hasta medicina tradicional. Del portal Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional traemos esta nota sobre la maestra Lola Grueso y su pedagogía de la corridez. Bienvenidos, bienvenidas a vivir la experiencia Pedagogía de la Corridez, que nace por primera vez como un ejercicio de poder adquirir recursos didácticos pedagógicos que pudieran hacer el trabajo. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló. Hay quienes dicen que les da miedo por las ideas que he hecho a rodar. Se sorprenden, se inquietan por ese modelo de magias, enigmas, audacia y libertad. Hay afectos compartidos, se vive en confraternidad. Hay estilos saludables, se goza de solidaridad. Se mantiene el compinchaje. Por eso los maestros en la pedagogía de la corridez conocen cada estudiante, saben de dónde viven, cuál es su condición socioeconómica, cuáles son sus problemas, y hablamos de la vida y también hablamos del amor. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.
Para los niños lo más duro es que tienen que desplazarse de estos campos de lugares lejanos. Entonces imagínense, son niños que desde su niñez, valga la redundancia, los padres de familia les han enseñado a dominar el río y el contexto, a asumir los desafíos que tiene la vida. Entonces llegan con una enorme particularidad a la escuela, viniendo de allá, atravesando caminos, la playa, la arena, se meten por donde está la cementera tradicional, vuelven a los potreros, se encuentran con el ganado, que el ganado los embiste y saben sortear ese desafío, corren, se suben a palo y al final llegan a la escuela hasta a veces llenos de barro, se tienen que lavar, se ponen su uniforme y llegan a sus aulas escolares. Hemos venido vinculando el saber cultural al saber pedagógico. Allí la especificidad de la educación es la pedagogía, y la pedagogía es la forma como el maestro llega de manera clara al estudiante, se hace entender. El maestro debe ser una persona que dé ejemplo, debe tener disponibilidad de tiempo, debe untarse de comunidad. Debe untarse. Si el maestro está ya con taco, con uña a un lado, no sirve. El maestro debe conocer los estudiantes, de dónde vienen, qué dificultades tienen. Eso lo puntualiza, untarse, estar en el viti-viti. De mis ancestros, los poderes. Para ser maestro hay que tener la vocación, hay que amar eso que se hace y hay que querer también lo que se va a hacer. Maestro no es cualquiera. Tus manos, y a medida que pasa el tiempo. La mejor satisfacción de ser maestra es haber construido un equipo extraordinario. Es seguir soñando, seguir construyendo, seguir ayudando, seguir sembrando. Todo eso. Las tareas que tiene la escuela son múltiples. Una de estas está referida a la paz y la construcción de sana convivencia. En esta nota conoceremos sobre la Escuela de Paz y Poesía, un proyecto de aula del maestro Edwin Rendón en la Escuela Normal Superior de Fredonia. A cada clase se le pone el nombre de un libro o una película y se abordan temas de conflicto armado, memoria histórica, interculturalidad, víctimas, desplazamiento, dice el maestro. Una muestra de cómo las aulas son espacios de transformación vital. Es urgente el amor, es urgente un barco en el mar, es urgente destruir ciertas palabras, odio, soledad, crueldad, algunos lamentos, muchas espadas. Es urgente inventar alegría, multiplicar los besos, los trigales. Es urgente descubrir rosas y ríos y mañanas claras. Es urgente el amor, es urgente la paz. Soy Edwin Rendón, docente de la Normal Superior Mariano Espina Rodríguez de Fredonia, donde desarrollamos el proyecto Escuela de Paz y Poesía, que tiene como propósito la construcción de cultura de paz desde el ejercicio poético. Este proyecto articula el área de lengua castellana y literatura con la Cátedra de la Paz. En la Escuela de Paz y Poesía se recrea la memoria a través de diferentes formas del arte y a partir de allí se hace una experiencia de creación con capacidad transformadora en la toma de conciencia a través de la sensibilidad. En la Escuela de Paz y Poesía se aprende haciendo, se aprende creando, se aprende jugando. Funciona como un espacio dialógico donde los jóvenes tienen la palabra. En la Escuela de Paz y Poesía se aprende a habitar el territorio poética y pacíficamente. Existen más palabras para la guerra que para la paz. Por eso es pertinente y necesario construir un lenguaje de paz, de la palabra como escenario de vida que posibilite resarcir la dignidad. Una experiencia poética que desde la lectura, la escritura y la oralidad permita soñar un país en paz. Para el segmento musical tenemos algunas canciones que hablan de la enseñanza, la educación, la escuela, los maestros. Ali Primera, un cantautor, músico, poeta, político venezolano, nos presenta su canción Palabra de Luz, dedicada al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa,
que se destacó en Venezuela por su idea de la educación popular y democrática y el rol del Estado en la constitución de políticas culturales. Brisa que viene salobre desde el mar profundo. La luna te alumbra el camino y el húmero viejo te anida en sus brazos. Ya que vienes desde lejos, tráete los labios una canción marinera que hace tiempo es prisionera en cavernas de coral. Que toda Venezuela la canta el maestro mayor, después le entregó una flor por su hidalguía. The Teachers Are Afraid of the Pupils, de Morrissey. Los profesores también pueden sufrir problemas de salud mental en las aulas y es importante tratarlo en el Día del Maestro y Maestra con canciones como esta, que es una composición de 1995. Morrissey habla sobre los temores de los docentes frente al alumnado y, peor aún, sus familias. Expone cómo, en ocasiones, cree que los estudiantes ponen atención y no es así. Ante tanta tensión, lo único que desean es que lleguen las próximas vacaciones. These nights can be frightening. Sleep transports sadness to some other midbrain, and somebody here will not be here next year. So you stand by the board, full of fear and intention. And if you think that they're listening, well, you've got to be joking. Or you understand change and you think it's essential. But when your profession is humiliation, El mundo es un pizarrón es una canción del grupo Los Pasajeros, en la que hacen alabanza a la labor de educar y su compromiso político que tiene como meta parir humanidad. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Suave para biología, duro en trigonometría, pero siempre está pariendo humanidad. ¿Cómo hacer para explicarte? Esta es otra especie de arte, injusticias que tú tienes que cambiar. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, porque espero que se aprendan la lección. Capitalismos salvajes hallarás a cada viaje, para el pobre nunca existe solución. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, en mitad de la tormenta estarás vos.
Al final de la jornada me dirás que estás cansada, pero que le has puesto todo el corazón. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.